Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Volvemos de nuevo con un vídeo, con un capítulo especial, y creo que es uno de los casos que más me ha impresionado leer en mucho tiempo. Posiblemente si os hablo de Joseph Roy Metheny, ninguno lo conoceréis, pero sin embargo si os digo el apodo que tenía, el cual era el hamburguesero, posiblemente empecéis a hacer un poquito de memoria. Y así es, hoy vamos a hablar de Joe Metheny, ese hombre que decidió en un punto de su vida dar un giro de más de 360 grados y tratar de vender en una pequeña hamburguesería de Baltimore carne de cerdo mezclada con carne humana de sus víctimas. Así que sin más dilación empezamos con el vídeo que os traigo hoy. Hablamos de Joseph Metheny, el hamburguesero o el asesino caníbal. Y es que bien, los apodos del hamburguesero y el asesino caníbal pueden utilizarse para describir perfectamente a este hombre y su escalofriante historia. Y es que Joseph Roy Metheny nació el 2 de marzo de 1955 en la ciudad de Baltimore, en Maryland. El estadounidense creció en un hogar de clase trabajadora con un padre aparentemente alcohólico. Él prestó servicio en el ejército y trabajó como camionero varios años. Joe nunca tuvo grandes sobresaltos y vivió una vida aparentemente normal, y es que lo único que se conocía de su pasado era una incursión en las drogas en su etapa de servicio militar. Obviamente todavía muy joven, ya que él se había unido al cumplir los 18 años. Aparentemente el uso de drogas fuertes fue algo que nunca pudo superar, incluso teniendo un trabajo estable y una familia de la que cuidar. En ese momento es cuando su vida da un giro drástico, y es que en julio de 1994 su esposa, una adicta al crack, lo deja llevándose a su hijo de 6 años. Sin embargo, el propio Joe averiguó su paradero 6 meses después. Su ex esposa vivía con su camello, la persona que le proveía las drogas. Sin embargo, las autoridades ya habían puesto en adopción al niño luego de acusarlos de negligencia y abuso infantil. Joe los culpó por perder al pequeño, pero sin embargo él tampoco pudo recuperarlo por su pequeño historial criminal. Y es que así es como llegamos al detonante de cuál es su primer asesinato. Cegado por el odio fue a buscar venganza, y fue en ese momento cuando encontró a un grupo de personas que frecuentaba su expareja. Eran dos dealers en situación de calle. Los increpó e intentó buscar información para dar con el paradero de la madre de su hijo. Al no conseguirlo y en un ataque de furia, los asesinó debajo de un puente. Decidió esconder los cuerpos de los traficantes y siguió su camino. La siguiente víctima fue una prostituta, también adicta al crack, a la que Metheny contactó para conseguir información de nuevo de su ex esposa, ya que se sabía que tanto ella como su pareja no tenían hogar. Joe buscaba venganza a toda costa y al no conseguir averiguar algo que lo ayudara, violó a aquella mujer y luego la asesinó. En una seguidilla de crímenes similares en los que Metheny contactaba a prostitutas a las que llevaba a su hogar y luego de abusar sexualmente de ellas, las asesinaba y cortaba en trozos, pues decidió hacer algo un poco más macabro. Mezcló la carne de las víctimas con carne de cerdo e hizo unas hamburguesas que luego comenzó a vender en un puesto callejero. Y es así como llegamos al principio de todo lo que hace que se le descubran pues, los crímenes, obviamente, y es esas hamburguesas hechas con carne humana. Y es que según el propio Metheny decía, corté la carne y la puse en unos tupper en el congelador. Abrí un pequeño puesto de carne a cielo abierto. Comí auténticos sándwiches de roast beef y cerdo. Ellos eran muy buenos, el sabor del cuerpo humano era muy similar al del cerdo. Si se mezclan, nadie puede notar la diferencia, afirmó Metheny en su juicio. Era un auténtico caníbal. Y es así como el 8 de diciembre de 1996 secuestró a su última víctima. El asesino caníbal quiso seguir con sus modus operandi e intentó violarla, pero Rita Kemper consiguió escapar en un momento antes del ataque sexual e hizo la denuncia. Rápidamente los policías llegaron al remolque donde Joe vivía y lo arrestaron. Fue allí donde comenzó a contar sus horribles crímenes.
dijo que había matado al menos a 10 personas. Su madre afirmó haber perdido a su hijo en el ejército. Ahí fue cuando comenzó con las drogas. Por otra parte, su abogado también les echó la culpa de su comportamiento a las drogas y al alcohol. Sin embargo, varios ex compañeros de trabajo de Joe comentaron haberlo visto en buen estado mientras trabajaba como camionero. Es aquí cuando llegamos a la denuncia y confesión del propio Joe. Joe Metheny confesó varios crímenes y muchos no pudieron ser probados por la justicia. Sin embargo, fue condenado a doble cadena perpetua por los homicidios de Katie Ann Magaziner y Katie Spicer. En principio su destino era la pena de muerte, aunque luego esa decisión fue revocada. Metheny también fue juzgado por los asesinatos de Randall Brewer y Randy Picker, las personas sin hogar que confesó asesinar en 1995. Sin embargo, de aquellos no encontraron ningún tipo de prueba para condenarlo. Por su parte, la policía afirmó que Joe había elegido a jóvenes trabajadoras sexuales blancas adictas a la heroína y a la cocaína como sus principales víctimas. En su juicio, Metheny dejó claro que no se arrepintió de sus crímenes. Dicho textualmente, las palabras "lo siento" nunca saldrán, porque serían una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me mande al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfruté, fueron sus palabras. Joseph Rowe Metheny falleció el 5 de agosto de 2017, luego de 20 años en la sombra. Fue encontrado sin vida en su celda de la Institución Correccional Occidental de Cumberland, Maryland, Estados Unidos. Tenía 62 años y nada de culpa por las atrocidades cometidas. Bien, sinceramente, en este caso no sé qué pensar. Sinceramente creo que el papel de esa época en el ejército, las drogas duras, un padre alcohólico, aunque a fin de cuentas no se habla de si su padre pues tuvo algo que ver en su desarrollo o si tenía problemas con él, eso no se llega nunca a hablar. Pero sinceramente pienso que en un cierto punto el tener como detonante que tu mujer te abandone y se vaya con tu hijo, entiendo por una parte que lo hagas por tu hijo, pero sin embargo creo que si de verdad quieres a tu hijo, pues principalmente no empiezas a hacer todo lo que has hecho. A fin de cuentas, es una persona que a fin de cuentas podría ser un simple asesino en serie, pero llega un punto en el que estamos hablando que le vendió a la gente hamburguesas con carne humana, que él mismo la había probado, que él mismo había disfrutado comiendo esa carne. Entonces, llegamos a un punto que de un simple asesino serial estamos hablando de una persona muy, pero que muy turbia. Así que sinceramente no sé qué pensar sobre Joe Metheny. No sé sinceramente si es un simple asesino serial o es alguien que tiene más cosas en la cabeza peor de lo que todos podemos llegar a pensar. Sin embargo, creo que es un caso bastante interesante. Cuando empecé a leerlo me quedé flipando y tenía que traerlo aquí sí o sí. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre digo, The Horror Show Podcast se despide, pero no sin antes deciros que miréis muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto, ya que puede ser que cuando apaguéis las luces antes de iros a dormir, alguien os vigile. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.